Por toda respuesta, saltando una de las palancas de mando, le rodeó el talle y empezó a acariciarle los senos. Gracias a Ford, pensó ella, ya está en sus cabales. Media hora más tarde entraban en casa de Vernon, quien tragó de un golpe 4 tabletas de soma, prendió la radio y la televisión y comenzó a desnudarse. Bueno, le preguntó Lenina, con intencionada picardía, cuando volvieron a verse al siguiente día por la tarde en la azotea. ¿Te divertiste ayer? Vernon asintió con un movimiento de cabeza. Subieron al avión, una pequeña sacudida y salieron. Todos me dicen que soy muy neumática, dijo Lenina flexivamente, dándose unas palmaditas en los muslos. Mucho, pero en la mirada de Vernon había una expresión dolida como carne, pensó. Lenina lo miró con cierta ansiedad. Pero no estoy demasiado gordita, ¿verdad? Negó con la cabeza. Como carne. ¿Consideras que estoy realmente bien? Afirmó con la cabeza. En todos los aspectos, perfecta, dijo él en voz alta, y para sus adentros pensó, esta es la opinión que tiene de sí misma, y no le importa ser solo carne. Lenina sonrió triunfantemente, pero su satisfacción era prematura. Sin embargo, continuó tras una corta pausa. Hubiese querido que lo nuestro terminara de otro modo, ¿cómo? Hubiese preferido que no nos acostáramos, especificó Bernard. Lenina estaba asombrada, quiero decir, no el primer día. Pero entonces que Verdan empezó a soltar una serie de tonterías incomprensibles y peligrosas. Lenina hizo cuanto pudo por cerrar la mente, pero no podía remediar que de cuando en cuando una frase se obstinara en ser oída para grabar el efecto para grabar el efecto producido al reprimir mis impulsos. Lo oyó decir, tales palabras parecieron apretar un resorte de su mente. Nunca dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy, dijo Lenina con gravedad. 200 repeticiones, 2 veces por semana, de los 14 a los 16 años y medio. Fue todo el comentario de Bernard y seguía divagando. Quiero saber lo que es la pasión, le escuchó Lenina decir. Quiero sentir algo con fuerza. Cuando el individuo siente, la comunidad se resiste, dijo Lenina. Bueno, ¿y por qué no puedo resistir un poco? Pero Bernard no parecía avergonzado. Adultos intelectualmente y en el trabajo, prosiguió, y niños en cuanto a sentimientos y deseos. Nuestro Ford amaba a los niños. Sin hacer caso a la interrupción, Bernard prosiguió. Se me ocurrió súbitamente el otro día que es posible ser adulto en todo momento. Lo comprendo. El tono de Lenin era firme. De sobra lo sé, pero por eso nos acostamos juntos ayer, como niños en vez de obrar como adultos y esperar. Pero resultó muy divertido, insistió Lenina. ¿No es cierto? Oh, sí, divertidísimo, respondió con voz tan sombría, con una expresión tan profundamente desgraciada, que Lenina sintió de repente que se evaporaba todo su triunfo. Quizás Bernard lo hubiese encontrado demasiado gordita después de todo. Ya te lo dije, se limitó a responder Fanny a las confidencias de Lenina. Es el alcohol del sucedáneo. Sin embargo, insistió Lenina, me gusta, sus manos son preciosas, y el modo que tiene de mover los hombros, muy atrayente, suspiró, pero quisiera que no fuese tan raro. 2. Deteniéndose un momento en la puerta del despacho del director, Vernon hizo una aspiración profunda y sacó el pecho, preparándose a afrontar el desagrado y desaprobación que seguramente encontraría. Tocó con los nudillos y entró. Vengo a pedirle su firma para un permiso, dijo con el tono más indiferente posible. Dejó el papel sobre la mesa. El director le lanzó una mirada agria, pero el papel llevaba el membrete de la oficina del inspector mundial, la firma de Mustafa Montt, franca y negra, al pie. Todo estaba en regla. El director no podía negarse. Escribió sus iniciales, dos letrillas pálidas acurrucadas al pie de Mustafa Montt, y ya iba a devolver el papel cuando sus ojos captaron algo en el texto. ¿Se va a la reserva de Nuevo México?, preguntó él en tono de su voz, y el rostro que le alzó hacia Bernard, mostrando una especie de inquietud llena de agitación y asombro. Aturdido por la sorpresa de su superior, Bernard afirmó con un movimiento de cabeza. Después se hizo el silencio. El director se echó hacia atrás en su silla, frunciendo el ceño. ¿Cuánto tiempo hace?, dijo, como si en realidad hablara consigo mismo. 20 años, creo, 25, más bien. Tendría su edad, más o menos. Suspiró y asintió con la cabeza. Bernard se sentía sumamente molesto. Un hombre tan convencional, tan escrupulosamente correcto como el director, cometer una incongruencia semejante. Sintió deseos de taparse la cara, de salir corriendo del despacho, no porque viese nada
Nada intrínsecamente reprobable en que las personas hablaran de su remoto pasado. Ese era uno de los tantos prejuicios hipnopédicos de los que Vernon, al menos así lo creía él, se había librado. Lo que le molestaba era el hecho de saber que el director lo desaprobaba y que, sin embargo, había sido arrastrado a realizar lo que le estaba prohibido. A qué fuerza interior había obedecido. Aunque molesto, Vernon escuchaba con ávida curiosidad. Tuve la misma idea de usted, decía el director. Quise ver a los salvajes. Conseguí una autorización para Nuevo México y fui a pasar allí mis vacaciones de verano con la chica con la que salía entonces, una beta menos, y creo, cerró los ojos, que tenía cabello rubio. En todo caso, era muy neumática. De esto me acuerdo bien. Fuimos para allá, vimos a los salvajes, nos paseamos a caballo y todo lo demás, y entonces era casi el último día de mi permiso. Entonces, en fin, la chica se perdió. Habíamos subido a caballo una de aquellas asquerosas montañas y hacía un calor horrible y pesado. Tras la comida nos dormimos, al menos eso es lo que yo hice. Ella debió ir a dar una vuelta sola y sea lo que quiera, cuando me desperté no estaba allí y la más horrorosa tormenta que he visto comenzó a descargarse sobre nosotros. Llovía a mares, tronaba, relampagueaba y los caballos rompieron las bridas y escaparon. Al quererlos agarrar me caí y me lastimé una rodilla, de modo que apenas podía andar. No obstante, busqué por todos lados, grité, volví a buscar, no encontré rastro de ella. Pensé entonces que se había vuelto al refugio. Me arrastré hacia el valle por el mismo camino por donde habíamos venido. Me dolía terriblemente la rodilla y había perdido mi soma. Tardé varias horas. No llegué al refugio hasta pasada la medianoche. No estaba allí. No estaba, repitió el director. Surgió un silencio. Bien, prosiguió al final. A la mañana siguiente se organizó una búsqueda, pero no logramos encontrarla. Debía de haberse caído en una barranca o acaso fuese devorada por alguna fiera de las montañas. Solo Ford lo sabe. Me dejó trastornado más de lo debido, sin duda, porque a fin de cuentas es un accidente que le habría podido pasar a cualquiera, y además el cuerpo social perdura aunque sus células cambien, pero esta consolación hipnopédica no me pareció muy eficaz. Meneó la cabeza. El director se sumió en un silencio evocador. Debió de causarle a usted una impresión terrible, dijo Vernon casi con envidia. Aún ahora sueño a veces, siguió el director con voz más baja. Sueño que me despierto con los truenos y me encuentro con ella en ella no está. Sueño que la busco una y otra vez entre los árboles, y cayó en el silencio de los recuerdos. Al oír la voz recordó el director con sobresalto dónde estaba. Lanzó una mirada a Vernon y apartando los ojos enrojeció malhumorado. Lo miró otra vez, súbitamente desconfiado, herido en su dignidad. No vaya a pensar, dijo, que sostenía con aquella chica relaciones indecorosas, nada muy duradero, todo perfectamente sano y normal. Tendió a Bernat el permiso. Realmente no sé lo que le he cansado con esta trivial anécdota. Furioso consigo mismo por haber revelado un bochornoso secreto, echó su cólera sobre Bernat. Su mirada era ahora francamente malévola. Quiero aprovechar esta oportunidad, señor Marx, siguió, para decirle que estoy satisfecho con los informes que recibió acerca de su conducta en las horas de asueto. Quizás diga usted que eso no me incumbe, pero sí me incumbe y mucho. Tengo que velar por el buen nombre del centro. Es precioso que mis trabajadores estén fuera de toda sospecha, particularmente los de las castas superiores. Los alfas están condicionados de tal suerte que su comportamiento emocional sea infantil, aunque en contra de sus propias inclinaciones, y así, señor Marx, se lo advierto por su bien. La voz del director vibraba con una indignación que se había vuelto austera e impersonal. Era la expresión de la desaprobación de la propia infracción de las normas del decoro infantil. Si me sigue llegando quejas sobre su comportamiento, pediré su traslado a un subcentro, si es posible a Islandia. Buenos días. Y dándose la vuelta en su silla giratoria, cogió la pluma y empezó a escribir. Esto le servirá de lección, dijo para sí. Pero estaba equivocado, porque Bernard salió del despacho cerrando la puerta tras de sí, lleno de triunfal orgullo, pensando que él solo hacía frente a todo el orden establecido de las cosas, exaltado por la embriagadora conciencia de su significancia e importancia individual. Ni siquiera la amenaza de un castigo lo desanimaba, sino que obraba como un estimulante. Se sentía lo suficientemente fuerte para afrontar y vencer las calamidades, lo suficientemente fuerte para afrontar hasta la misma Islandia, y esta confianza era tanto más fuerte cuanto en su fuero interno. No creía tener que enfrentarse con nada de aquello. No se trataba de a las personas por motivos de esa índole. Islandia era solo una amenaza sumamente estimulante,
fascinante. Bernard no pudo contener el deseo de silbar la melodía de una canción. Por la tarde hizo un relato heroico de su entrevista con el Dick, tras lo cual terminaba. Le dije que se fuera pasado sin fin y me salí del despacho y se acabó. Miró a Helmut Watson con expresión, esperando simpatía, ánimos, admiración, pero ni una palabra. Helmont siguió sentado en silencio, mirando al suelo. Apreciaba a Bernard, le agradecía el hecho de ser el único hombre entre sus conocidos con quien podía hablar de los temas que él creía importantes. Sin embargo, le molestaban algunos aspectos de su carácter, como aquellas fanfarronería y las explosiones de autocompasión, su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos y de exhibir una gran presencia de ánimo en ausencia. Detestaba todo esto, precisamente porque apreciaba a Bernard. Los segundos pasaban. Helmut seguía mirando el suelo. Bernard se avergonzó y desvió su mirada. Incómodo, no tuvo más remedio que abandonar a su amigo. El viaje transcurrió casi sin incidentes. El cohete azul del Pacífico llegó a Nueva Orleans con 2 minutos y medio de adelanto. Perdió luego 4 minutos a causa de un tornado sobre Texas, pero encontró una corriente de aire favorable al llegar a los 95 grados de longitud oeste y pudo aterrizar en Santa Fe con menos de 40 segundos de retraso respecto de la hora prevista. 40 segundos en un vuelo de 6 horas y media. No está mal, concedió Lenina. Durmieron aquella noche en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor que aquel horrible palacio de la aurora boreal que Lenina había padecido el verano anterior. Aire acondicionado, masaje por vibración, televisión, radio, soluciones de cafeína, anticonceptivos y 8 clases de perfumes. El aparato de música sintética estaba funcionando cuando entraron al vestíbulo. Realmente ahí no faltaba nada. Un anuncio en el ascensor informaba que había en el hotel 60 pistas móviles de juego de pelota y que el golf con obstáculos y el electromagnetismo podía jugarse en el parque. Es magnífico, exclamó Lenina. Casi quisiera quedarme aquí. 60 canchas de pelota escolar. En la reserva no había ni una sola, le advirtió Verdad. Ni perfumes, ni televisión, ni siquiera agua caliente. Si crees que no lo podría soportar, quédate aquí hasta que yo vuelva. Lenina se ofendió. Claro que puedo soportarlo. Si he dicho que esto era muy agradable, ha sido porque el progreso es estupendo, ¿no es así? Quietas 500 repeticiones una vez por semana desde los 13 a los 16 años, dijo fastidiado Bernard, como si hablase con él mismo. ¿Qué dices? Digo que el progreso es muy agradable y precisamente por eso no debes ir a la reserva a menos que lo desees de veras. Pero si lo deseo, muy bien entonces, dijo Bernard en tono de casi amenaza. Su permiso que requería la firma del guardián de la reserva en cuya oficina se presentaron a la mañana siguiente. Un portero negro, Epsilon menos, pasó la tarjeta de Bernard e inmediatamente los hicieron pasar. El encargado era un rubio y blanquicéfalo alfa menos, bajo, colorado, de cara redonda y ancha de espaldas, con una voz fuerte y sonora muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica. Era una cantera de informes inútiles y de consejos no pedidos. En cuanto arrancaba, seguía con su voz de trueno resonante. 560.000 kilómetros cuadrados divididos en 4 reservas, rodeados cada una de una tela metálica por la que circula corriente eléctrica de alta tensión. En aquel instante, y sin aparente razón, de repente se acordó Bernard de que había dejado abierto el grifo del agua de colonia de su cuarto de baño de alta tensión procedente de la estación hidroeléctrica del Gran Cañón. Me costará una fortuna de aquí a que vuelva. Mentalmente Bernard veía la aguja del contador de perfume dar vueltas infatigablemente. Telefonearé urgentemente a Helmut Watson. Más 5.000 kilómetros de tela metálica, 60.000 voltios. De veras, dijo Lenina cortésmente, no sabiendo ni por asomo lo que el encargado había dicho, pero aprovechando la pausa teatral que el hombre acababa de hacer. Cuando el encargado inició su retumbante perorata con su voz tonante, tomó discretamente medio gramo de soma, a resultados de lo cual podía estar allí, serena, sin oír ni pensar en nada, pero con sus grandes ojos azules fijos en el rostro del encargado con una expresión de profunda atención. Tocar la cerca es la muerte instantánea, dijo solemnemente el encargado. No hay quien escape de unas reservas de salvajes. La palabra escape era una evocación. La manecilla negra corría
corría del contador como un insecto, royendo el tiempo devorando su dinero. No hay quien escape, repitió el encargado, haciéndole sentar de nuevo con un ademán de su mano, y como el permiso aún no estaba firmado, Bernard no tuvo otro remedio que obedecer. Los que nacen en la reserva, recuerda mi querida señora, añadió sonriendo obscenamente a Lenina, con un incorrecto cuchicheo. Recuerde que en la reserva todavía nacen niños, aunque nos parezca nauseabundo. El hombre esperaba que su alusión a tema tan escalofrioso haría ruborizar a Lenina, pero ella, estimulada por el soma, sonrió solo con inteligencia y dijo: vaya. Decepcionado, el encargado repitió: los que nacen en la reserva están destinados a morir en ella, destinados a morir allí. Un declito de agua de colonia por minuto, 6 litros por hora. Quizás, intervino Bernard de nuevo. Convendría, echándose hacia atrás, el encargado tamborileó la mesa con su dedo índice. Me preguntarán ustedes cuánta gente vive en la reserva. No lo sabemos, solo podemos suponerlo. No me diga, así es, querida señora. 6 por 24, no más aproximados serán 6 por 36. Vernon estaba pálido y tembloroso de impaciencia, pero la disertación continuaba. Unos 60.000 indios y mestizos, absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando. Aparte de esto, ninguna otra comunicación tienen con el mundo civilizado. Conservan aún sus repulsivos usos y costumbres. El matrimonio, si usted sabe lo que esto significa, la familia. Nada de condicionamiento. Monstruosas supersticiones como el cristianismo, totemismo, culto a los antepasados. Lenguas muertas como el suñi, el español y el atabascano, pumas, puercoespines y otros animales feroces, enfermedades infecciosas, sacerdotes, lagartos venenosos. No me diga, había logrado escapar al fin. Vernon se lanzó corriendo sobre el teléfono, pero no pudo comunicarse unos minutos con Helmont Watson. A esta hora ya habríamos estar entre los salvajes, se lamentó. Maldita incompetencia. Tomar un gramo de soma, sugirió Lenina. Bernard se negó, prefería su cólera. Por fin pudo hablar con Helmont y le pidió que fuera a su casa a cerrar la llave. Este le prometió que lo haría y al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para decirle lo que el Dick había expresado en público la noche anterior, como que buscaba otro para reemplazarme. La voz de Bernard era angustiosa. Así que está decidido. Dijo algo de Islandia. Sí, Fort Islandia. Colgó el auricular y se volvió hacia Lenina. Estaba pálido y completamente abatido. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. ¿Qué me pasa? Bernard se dejó caer pesadamente en una silla. Van a enviarme a Islandia. A menudo se había preguntado en el pasado que el efecto debía producir ser sometido sin soma y sin más recursos que los interiores a una dura prueba, una pena, una persecución, y hasta había deseado que la acaeciera una semana antes en el despacho del director. Se había imaginado resistiendo con valor, aceptando estoicamente el sufrimiento sin una palabra. Las amenazas del director lo habían exaltado y lo había hecho sentir importante, pero asumió aquella postura. Lo comprendía ahora, porque no las había tomado en serio y no había querido ni por un instante que en el momento de la verdad el Dick tomara una decisión semejante. Ahora que veía que eran reales las amenazas y que iban a cumplirse, Bernard estaba aterrado de su imaginado estoicismo, de su teórico valor. No quedaba ni rastro. Se indignó contra sí mismo. Qué imbécil había sido con el director. Qué injusto que era al no darle otra ocasión, alguna otra ocasión a la que, según ahora le parecía innegable, había siempre tenido intención de asirse, y nada menos que Islandia. Lenina movió la cabeza e intentó convencerlo. Él fue y él será, me dan lo mismo, recitó. Un gramo tomarás y solo él verás. Al fin lo convenció para que tomara 4 tabletas de soma. 5 minutos después, raíces y frutos fueron suprimidos. La flor del presente se abría, lozana color de rosa. El portero les anunció que, por orden del encargado, un vigilante de la reserva los esperaba en un avión en la azotea. Un ochavón de uniforme verde de gama los saludó y procedió a recitar el programa matinal. Una ojeada vista de pájaro de 10 o 12 de los principales pueblos y aterrizaje para almorzar en el valle de Malpais. La hospedería era confortable y en el pueblo los salvajes estaban a punto de celebrar su festival. Sería, pues, el mejor sitio donde pasar la noche.
Ocuparon sus puestos en el avión y despegaron. 10 minutos después cruzaron la frontera que separaba la civilización de lo salvaje por montes y llanos a través de desiertos de sal o de arena que por entre bosques, por el fondo violáceo de los cañones, flanqueando precipicios, picos y mesetas llanas. La cerca seguía irresistiblemente en la línea recta, geométrico, símbolo de la triunfante voluntad humana, y al pie, y aquí y allá, un mosaico de blancas osamentas, un esqueleto aún no mondado, sombrío sobre la tierra leonada, señalaba el sino donde el venado o el toro, puma, puerco espín o coyote, o bien los enormes siglotones buarros que volaron atraídos por el hedor de la carroña, fueron fulminados. Se diría que por una poética justicia, al tocar los destructores alambres, nunca escarmientan, dijo el piloto del uniforme verde, señalando los huesos bajo ellos y nunca escarmentarán, agregó riendo. Vernon se echó a reír mientras tras 2 gramos de soma le parecía bien la gracia, sin saber por qué, se echó a reír y casi inmediatamente se quedó dormido mientras sobrevolaban Taos, Tezuco, Namba, Picores, Pojoaque, Sia, Cochiti, Laguna, Acoma, La Mesa Encantada, Cibola y Ojo Caliente. Despertó cuando había aterrizado. Lenina llevaba las maletas a una casita cuadrada y el ochavón verde gama hablaba incomprensiblemente con un joven indio. Malpais, anunció el piloto mientras Vernon bajaba. Él es la hospedería. Ya, y hay danza por la tarde en el pueblo. Este hombre los acompañará y señaló con el dedo al adusto joven. Creo que tendrá gracia. Rió con una mueca. Todo cuanto hacen tiene gracia. Se subió al viejo y se puso en marcha los motores. Mañana volveré y no olvide, agregó con tono tranquilizador, dirigiéndose a Lenina. Son inofensivos por completo. Los salvajes no le harán nada. Tienen suficiente experiencia con las bombas de gas para comprender que no deben jugarles una mala pasada. Sin cesar de reír, embragó las hélices del helicóptero, aceleró y partió. El altiplano era semejante a un barco detenido en un estrecho de polvo leonado. Serpenteaba el canal entre cantiles y descendiendo de una de las murallas hacia la otra, a través del valle corría una línea verde, el río y las tierras de sus orillas en la pura de aquel barco de piedra, el centro del estrecho y pareciendo formar parte de este, con una excrescencia geométrica de la misma roca, se alzaba el pueblo de Malpais, bloque sobre bloque, cada piso era más pequeño que el de abajo, las altas casas parecían escalonadas y truncadas pirámides se recortaban en el cielo azul, a sus pies se apiñaba un revoltijo de construcciones bajas, una maraña de muros, en tres de sus lados se abrían en sus llanos precipicios verticales, algunas columnas de humo subían verticalmente por el aire inmóvil y se perdían. Qué raro es, dijo Lenina, muy raro. Tal era su habitual palabra de condenación. No me gusta y este hombre tampoco, señaló con el dedo al guía indio designado para llevarlos al pueblo. Tal sentimiento era recíproco. Cuando el hombre iba adelante solo le miraba la espalda. Parecía que incluso hasta esta fuera hostil. Además bajó la voz. Apesta. Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando. De repente pareció como si el aire hubiese cobrado ritmo y empezara a latir con la infatigable pulsación de la sangre. Allá arriba, en Malpais, redoblando los tambores, involuntariamente sus pies siguieron el ritmo de aquel misterioso corazón y aceleraron el paso. La senda que seguía los llevó al pie del precipicio, los bordes del barco, formando por la gran altiplanicie, se erguía cual torres, casi a 100 pies de altura. Ojalá hubiéramos traído el helicóptero, dijo Lenina, mirando con enfado la muralla de roca. Me fastidia caminar, y en el suelo uno se siente tan pequeño cuando se está al pie de una montaña. Cuando estaban a la mitad de la ascensión, un águila pasó tan cerca de ellos que sintieron en el rostro la ráfaga de aire frío provocada por sus alas. En una grieta de roca yacía un montón de huesos. El conjunto era opresivamente extravagante y el hedor del indio era cada vez más potente. Salieron por fin del barranco a plena luz del sol. El remate de la altiplanicie era un llano liso, rocoso.
Como la torre de Charing T, comentó Lenina, pero no pudo gozar mucho del descubrimiento de tan tranquilizador parecido. El rumor de que dos pasos los hizo volverse, desnudos del cuello al ombligo, con los cuerpos morenos pintados con rayas blancas como el asfalto de las pistas de tenis, explicaría más tarde Lenina, y los inhumanos rostros surcados con arabescos escarlatas, negros y ogres. Los indios veían corriendo por el sendero, su negro pelo estaba trenzado con piel de zorra y franela roja, un manto de plumas de pavo flotando sobre sus hombros, altas diademas también de plumas brillaban alegremente alrededor de sus cabezas. A cada paso que daban, sus brazaletes de plata y sus pesados collares de hueso y de cuentas de turquesas en- entrechocaban y tintineaban alegremente. Se acercaron sin decir palabra, corriendo quedadamente con sus mocasines de piel de ciervo. Uno empuñaba un cepillo de plumas, el otro llevaba en cada mano algo que miraba a distancia. Parecían como 3 o 4 cabos de cuerda gruesa. Una de las cuerdas se retorcía inquieta y súbitamente Lenina descubrió que eran serpientes. Se acercaban cada vez más, mirándole sus sombríos ojos, pero sin hacer un signo de reconocimiento, ni la menor señal de habérselos visto o de haberse dado cuenta de su existencia. La inquieta serpiente colgaba ahora, fofa, como las demás. Los dos hombres siguieron adelante. No me gusta, le dijo Lenina, no me gusta nada. Menos aún les gustó que les esperaba a la entrada del pueblo, donde los dejó el guía mientras iba a buscar donde iba en busca de instrucciones. Suciedad, pilas de basura, polvo, perros, moscas. Su rostro se crispó en una mueca de disgusto. Se llevó el pañuelo a la nariz. Pero ¿cómo pueden vivir así? Estalló con voz de indignidad, incredulidad. Bernard se encogió de hombros filosóficamente. Piensa que llevan haciendo los 5 o 6 mil años, dijo. Pues creo pues que ya deben estar acostumbrados. Pero la limpieza nos acerca a la fordeza, insistió Lenina. Sí, y la civilización es la esterilización, replicó Bernard, terminando en tono irónico la segunda lección hipnopédica de higiene elemental. Pero esta gente no ha oído nunca hablar de nuestro Ford y no es tan civilizada, de forma que es inútil que... Oh, ella se aferró a su brazo. Mira. Un indio casi desnudo bajaba lentamente la escalera desde la terraza del primer piso de una casa vecina, peldaños tras peldaño, con el trémulo cuidado de la vejez. Su rostro, que parecía una máscara de obsidiana, estaba profundamente surcado de arrugas. La desdentada boca se hundía en las mejillas, en las comisuras de los labios, y en ambos lados de la barbilla crecían unos cuantos pelos cerdosos, casi blancos, sobre la oscura piel. El largo pelo destrenzado le caía en grises mechones a los lados. Tenía el cuerpo encorvado, tan delgado que parecía no tener carne sobre los huesos. Bajaba muy despacio, deteniéndose en cada escalón antes de aventurarse a bajar otro. ¿Qué le pasa?, susurró Lenina. Tenía los ojos desorbitados del pasmo y horror. Nada, sencillamente es viejo, respondió Bernard, aparentando indiferencia, aunque en realidad no la sentía. Viejo, repitió ella, pero también el director es viejo. Muchas personas son viejas, pero no son como este. Es porque no lo permitimos. Las preservamos de las enfermedades. Mantenemos el equilibrio artificial de sus reacciones ternas de forma que conservan la juventud. No dejamos descender la cantidad de su magnesio y calcio por debajo de la que tenían a los 30 años. Les hacemos transfusiones de sangre joven. Mantenemos su metabolismo permanentemente estimulado. Por eso no tienen este aspecto. Y también agregó, porque la mayoría de ellos mueren mucho antes de alcanzar la edad de este viejo. Juventud casi intacta hasta los 60 y entonces se acabó. Pero Lenino no le escuchaba. Miraba al viejo que muy despacio bajaba. Al fin sus pies tocaron el suelo y se detuvo frente a ellos. Hundidos en sus profundas órbitas, lucían aún los ojos extraordinariamente brillantes y la miraron un largo rato sin expresión alguna, sin sorpresa, como si Lenina no se hallara presente. Después, lentamente encorvado, el viejo pasó por delante de ellos y se alejó. Pero esto es terrible, susurró Lenina. No debimos haber venido. Buscó su soma en el bolsillo, pero por un olvido sin precedentes había dejado el tubo en la hospedería. También, también tenía Bernard tenía también vacíos los bolsillos. Lelina no tuvo otro remedio que afrontar sin ayuda alguna los horrores del mal país. Y estos cayeron súbitos en tropel sobre ella. El espectáculo de dos mujeres jóvenes dando el pecho a sus niños le hizo ruborizarse y volver la cara. En toda su vida jamás había visto semejante indecencia, y lo peor fue que
ignorarlo elegantemente, Vernon se puso a hacer comentarios sobre aquella repugnante escena vivípara. Qué relación tan maravillosamente íntima, dijo deliberadamente ofensivo, y qué intensidad de sentimiento debe producir. A menudo pienso que quizás no hayamos perdido algo muy importante por no haber tenido madre, y tal vez también te haya faltado algo por no ser madre. Lenina, imagínate a ti misma ahí sentada con un hijo en los brazos. Bernard, ¿cómo te atreves? El paso de una vieja que sufría olftamia y una enfermedad cutánea distrajo su indignación. Vámonos, suplicó. Esto no me gusta nada. Vámonos. Pero en aquel momento volvió el guía, haciéndole señas de que lo siguieran. Los llevó por la estrecha calle entre dos filas de casas. Doblaron una esquina. Un perro muerto yacía en un montón de inmundicias. Una mujer con bocio con bocio despiojaba a una niña. El guía se detuvo al pie de la escalera, y alzó en alto su mano y la extendió horizontalmente hacia adelante. Hicieron lo que les mandaba por señas, subieron por la escalera y cruzaron la puerta que daba acceso a una habitación larga y estrecha, bastante oscura y que olía a humo, a cebo quemado y a ropas usadas y sucias. Al otro extremo del cuarto se abría otra puerta a través de la cual penetraba la luz del sol y el redoble recio y cercano de los tambores. Atravesaron el umbral y se encontraron en una amplia terraza. Debajo de ellos, encontrada por altas casas, se extendía la plaza del pueblo, llena de indios, mantas de vivos colores, plumas en los negros cabellos, reflejos de turquesa y pieles atesadas que brillaban de sudor formaban el paisaje. Lenina se llevó otra vez el pañuelo a la nariz. En el espacio libre del centro de la plaza se veían dos plataformas circulares de ladrillo y arcilla apisonada, que evidentemente eran los tejados de cámaras subterráneas, porque en el centro de cada plataforma había una especie de escotilla abierta con una escalerilla que parecía subir de las profundidades. Por las dos salía un débil son de flautas, casi perdido entre el redoble persistente, regular, implacable de los tambores.